Esta imagen muestra el momento de la apertura de la tumba de Tutankamón. Es la única tumba encontrada en el antiguo Egipto que permaneció intacta durante 3000 años. Parecía estar llena de oro y artefactos. Sin embargo, al menos 13 personas que estaban presentes en la apertura de la tumba murieron poco después, y un rumor sobre la maldición de los faraones se extendió por todo el mundo. Además, los investigadores de la tumba de Tutankamón estudiaron la momia, examinaron los atributos que la rodeaban y se dieron cuenta de que todo era muy diferente a lo que se suponía. Los antiguos egipcios creían que un faraón se acercaba a los dioses tras su muerte y hablaba con ellos en nombre de su pueblo. Por eso el proceso de momificación se trataba con especial cuidado y las tumbas se decoraban con gran reverencia. Pero, ¿por qué hicieron una excepción con Tutankamón? ¿Por qué le cortaron los dedos a Osiris? ¿Y por qué la momia de Tutankamón desconcierta a los historiadores hasta el día de hoy? ¿Por qué la propia tumba confunde a los investigadores? El arqueólogo Howard Carter y su acompañante Lord George Carnarvon quedaron asombrados cuando entraron en la tumba del rey glorificado en 1922. En lugar de un salón pomposo y espacioso, se encontraron en una sala pequeña y estrecha que parecía un almacén. La ubicación de la tumba también planteó dudas, ya que Tutankamón fue enterrado lejos de sus antepasados reales. Esto, según los antiguos egipcios, impedían que el faraón se reuniera con su familia para gobernar en el mundo espiritual. Digamos que las tumbas de los antepasados se quedaron sin espacio, pero ¿por qué no había ni siquiera un ataúd para el faraón? Todo indica que Tutankamón recibió atributos de segunda mano. Yacía dentro de un nido de 3 ataúdes de oro que encajaban uno dentro de otro. Todos ellos se asemejaban al dios de los muertos, Osiris, tumbado de espaldas y con el báculo y el mayal en los brazos cruzados. Pero el ataúd del medio tenía un estilo ligeramente diferente, y su rostro no se parecía a las caras de los otros 2 ataúdes. Tampoco se parecía al rostro de la máscara mortuoria de Tutankamón. Los egiptólogos suponen que de entre los 3 ataúdes, el del medio, junto con algunos otros ajuares funerarios de Tutankamón, fue fabricado inicialmente para la misteriosa Nefer-Neferu-Aten. Resultó que esta mujer era una enigmática gobernante cuyo nombre consta en inscripciones en las paredes. Al parecer, vivió en la época de Akenatón, el padre de Tutankamón, pero murió antes y nunca pudo hacer valer su autoridad por sí misma, por lo que su rastro se perdió en la historia. Además, los enterradores cortaron la parte del ataúd que sobresalía del sarcófago, impidiendo que la tapa se cerrara. Más tarde, los arqueólogos encontraron fragmentos de los dedos de los pies de Osiris cerrados en el fondo del sarcófago. Nada podía borrar el hecho de que Tutankamón fue enterrado precipitadamente. Al fin y al cabo, los arqueólogos encontraron rastros de reajustes por todas partes, lo que indica que la propia tumba estaba destinada a otro dignatario. Probablemente el faraón murió repentinamente y nadie estaba preparado para ello. Pero, ¿cuál fue la causa de la muerte del faraón? Hay tantas que es difícil descantarse por una. Tutankamón era hijo de 2 hermanos. Como resultado, heredó defectos genéticos y un pie sambo congénito. Cojeó toda su vida y se movía con un bastón. En su tumba se encontraron 350 bastones chapados en oro y finamente pintados. Tenía el sistema inmune débil y los huesos frágiles. En su momia se encontraron signos de malaria. A pesar de sus dolencias, el joven rey disfrutaba de la diversión y daba paseos en carroza. Quizá por eso la pierna de su momia está rota, pero aún no está claro por qué no hay corazón, ya que los egipcios nunca extirparon este órgano, pues creían que era el centro de la mente de una persona. La momia del rey Tut es en general de baja calidad porque tiene una enorme incisión que ninguna momia tiene, que se extiende desde la cadera hasta el ombligo. Si juntamos todos estos hechos e intentamos suponer cómo murió exactamente el joven faraón, podemos obtener algo así. El niño faraón lisiado y con un sistema inmunológico terriblemente débil da un paseo en carro y se cae. Pero el carro no siguió avanzando en línea recta, sino que dio la vuelta y pasó por encima del pecho del rey. Como resultado,
no solo se le rompieron los huesos, sino que también se le aplastó el corazón. Intentaron entregar su cuerpo a los funerarios lo más rápido posible, pero empezó a descomponerse más rápido bajo el sol egipcio. Por supuesto, la tumba de Tutankamón no estaba lista, así que lo colocaron en un estrecho armario. Su pobre cuerpo fue cargado a duras penas y momificado al azar. Hubo que renunciar a todos los rituales y el lugar del corazón se llenó con un puñado de amuletos de escarabajos. 3000 años después, los arqueólogos lo encontraron y como guinda, desprendieron un fragmento de cráneo al sacar la pobre momia del ataúd. Pero la lista de accidentes extraños no termina ni siquiera ahí. Por si fuera poco, la momia de Tutankamón se incendió. El egiptólogo Chris Naughton y un equipo de científicos forenses realizaron una autopsia virtual al joven faraón en el documental televisivo de Channel 4, Tutankamón, el misterio de la momia quemada. Un examen más detallado del fragmento de carne de la momia demostró que se le prendió fuego o se quemó, pero es poco probable que alguien quemara el cuerpo del rey a propósito. En primer lugar, los antiguos egipcios no se atreverían a maltratar el cuerpo de alguien que, incluso después de muerto, tiene su destino en sus manos. Y en segundo lugar, la momia fue quemada mientras aún estaba sellada dentro de su ataúd. Es bastante difícil negar la existencia de una maldición en estas circunstancias, ¿no? Pero resulta que había mucho aceite y resina en el cuerpo de Tutankamón. Tanto que durante la apertura de la tumba, la momia tuvo que ser literalmente raspada de las paredes del ataúd. En el documental, los investigadores de incendios demostraron cómo una reacción química de los aceites de embalsamiento utilizados en la momia de Tutankamón provocó su combustión espontánea. Tal negligencia durante el proceso de embalsamiento es una rara excepción. Pero, ¿de qué pudieron morir los investigadores que abrieron el ataúd? Tras una serie de muertes inexplicables de científicos y arqueólogos y de miembros de sus familias, aparecieron en el mundo muchos adeptos a la idea de la maldición de los faraones. El arqueólogo Arthur Mace, el radiólogo Sir Archibald Douglas Reid y el hermano de Carnarvon, Aubrey Everett, murieron un par de años después de la apertura de la tumba. Le siguió un miembro de la familia real egipcia, el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, que fue asesinado a tiros por su esposa. Lord Carnarvon, que junto con Carter fue el primero en ver la tumba, también murió. Pero los partidarios de la maldición no tuvieron en cuenta la edad media de los científicos, la cual era de 74 años y medio. George Carnarvon, de 57 años, murió de neumonía y en general estuvo predispuesto a padecer enfermedades pulmonares toda su vida. Y Howard Carter, que se supone que fue la primera víctima de la maldición, murió de causas naturales a los 64 años, 16 años después de la apertura de la tumba. Por último, los egiptólogos señalan que no existía el concepto de maldición en la práctica religiosa egipcia. Un gran número de personas que participaron en la apertura de otras tumbas nunca experimentaron ninguna influencia mística. Sin embargo, sea cual sea la versión que apoyes, tienes razón. Parece que en la historia de Tutankamón caben tanto la maldición como el accidente, aparte de que los científicos siguen sin poder desvelar el misterio de su muerte, pues los nuevos datos disponibles son aún más confusos. Eso hace que Tutankamón sea casi gracioso. Tutankamón tuvo más aventuras que Mr. Bean, pero todavía no hay ninguna película de comedia con él como protagonista. Quizás sea por la falta de un nombre apropiado. ¿Cómo crees que podría llamarse una comedia sobre Tutankamón?